Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que emite la Academia Argentina de Derecho Procesal como órgano de extensión universitario de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, entendiendo conversatorio como lugar donde se conversa, y la conversación de hoy será con un egresado de esa maestría, que es el profesor Claudio Palavecino Cáceres, chileno, profesor de la Universidad de Chile, conferencista internacional de fuste, con quien me une una estrecha amistad y más que eso un lazo paterno-filial. Tengo yo por él un profundo afecto que nació hace tiempo y me parece a mí con ocasión de una anécdota trivial que para muchos cayó muy mal y para Claudio y para mí fueron sumamente divertidos. Hace unos años, desde el Departamento de Derecho del Trabajo, donde Claudio es profesor en la Universidad de Chile, en la importante Universidad de Chile, me invitaron a dar una conferencia sobre el empoderamiento de los jueces en la sala magna, en el auditorio mayor de la universidad. Me encontré con una sala preciosa, llena, absolutamente llena de gente, y entre ellos todos los jueces de Santiago, que eran un montón. Y mi tema era hablar de la prueba de oficio en un auditorio que claramente era hostil. Así que con mucho respeto, con mucha lentitud, expresé mi opinión de por qué los jueces, dentro de su concepto de imparcialidad funcional, no pueden probar de oficio, ¿no? Al final, después de los aplausos de rigor, por supuesto, y sin que nadie preguntara absolutamente nada, en el fondo, levantó la mano a alguien que después me enteré que era un juez del trabajo importante de Santiago, y con una voz bronca se paró y me dijo, pero de muy mala manera, oiga usted, me dijo así, como demonizándome, como retándome, ¿no? ¿Quién se cree usted que es, que viene a sostener cosas diferentes, contrarias a lo que todo el mundo dice? Si todos los doctrinantes, y todos los libros, y todas las leyes hablan en pro de la prueba de oficio, ¿quién es usted para decir lo contrario? Y yo, absorbiendo la obvia falta de respeto para el disertante, que además era un extranjero, por más que estuviera en la sala mayor de la Universidad de Chile, solo tenía que decirle, mire señor, con ese argumento suyo, la caca debe ser muy rica porque millones de moscas no pueden equivocarse. Carcajada general, el hombre se cayó en la boca. Algunos exalumnos míos que estaban acompañándome se enojaron mucho. ¿Cómo dijo la palabra caca en este centro, en este santuario de la juridicidad chilena? Y Claudio lo tomó con el humor que estoy viendo que lo está tomando ahora. Afortunadamente, al salir de la sala, me esperaba el señor que me había increpado y muy sonriente me dio la mano y se presentó, ¿no? Y al final salimos amigos, fuimos a tomar un café con el señor, así que a la postre resultó trivial la anécdota, pero eso me parece a mí que el compinchazgo que hubo en ese momento solo entre Claudio Palavecino y yo, en contra de lo que decían los otros organizadores del acto, me unió para siempre, ¿no? Y por eso es que compartimos con Claudio tribuna siempre que yo pueda, comparte tribuna conmigo, porque además es un brillante orador y un gran docente, ¿no? Claudio, te doy la bienvenida con todo afecto, como siempre. Este es un lugar de conversaciones procesales y he escuchado una opinión tuya sobre el tema la sana crítica. Y el otro día, en una conversación parecida a esta, en este conversatorio, tuve una entrevista con Jorge Federico Lee, que es panameño, el actual presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, y hablamos de este tema de la sana crítica y de la duda razonable, ¿no? Que es el más allá de la duda razonable,
Es una crítica comparativa de las instituciones, y a la postre, ni él ni yo pudimos sostener o pudimos afirmar qué era esto de la sana crítica, si sirve, si no sirve, si hay que dejarla de lado, etc., ¿no? Como sé que tenés posición tomada frente al tema, te invito a que conversemos de esto. Esto es una charla de contracté, ligeramente desorganizada, así que iré interrumpiéndote, preguntándote, para que esto sea lo más docentemente posible. Claudio, esta es tu charla. Te esperamos con enorme gusto tu palabra. Bueno, don Adolfo, yo estoy muy agradecido de esta invitación. Yo cada vez que usted me invita acepto, porque para mí es un gran orgullo contar con su amistad y especialmente con su afecto. ¿Ah? Recuerdo aquella anécdota. El magistrado era Álvaro Flores, juez del trabajo, presidente durante mucho tiempo de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, así que efectivamente era un hombre importante. Pero usted también es un hombre más importante, así que bien valía el tirón de orejas que le dio y la lección que le dio aquella vez en el aula magna de la facultad. Y para mí es especialmente grata esta conversación, porque usted me propone un tema al que le he estado dando vueltas, ¿no? Y quiero aprovechar de mencionar que le comencé a dar vuelta gracias a otro amigo chileno, Hugo Boto, quien después de pasar, digamos, momentos difíciles de salud, hoy día ya se recupera. Y Hugo Ya pasó Boto, por este conversatorio, ya pasó por este conversatorio. cada vez que nos reuníamos en coloquios, seminarios, congresos, siempre hacía esa pregunta, quizás un poco retórica: ¿qué es la sana crítica? ¿Qué es la sana crítica? Y entonces yo empecé a, diríamos, investigar sobre el concepto, ¿no? Nosotros tenemos un concepto tradicional, recurrente, que se repite a menudo, y encajamos la sana crítica dentro de los llamados sistemas de valoración de la prueba. Entonces, cuando a uno le preguntan qué es la sana crítica, lo primero que dice automáticamente, por una especie de fuerza inercial, mire, es un sistema de valoración de la prueba. Pero yo creo que ya esa definición puede pensarse, puede, diríamos, cuestionarse. Porque después de reflexionar, yo he concluido que la sana crítica ni es un sistema, ni, diríamos, cumple una función relevante en la valoración de la prueba. ¿Ah? No es un sistema, puesto que no ofrece un conjunto de reglas o principios específicos que conduzcan a un fin determinado, que esa es la definición clásica de sistema. Y tampoco cumple una función relevante en la valoración, puesto que su lugar es más bien al momento de la redacción y sobre todo la motivación de la sentencia. No es un sistema porque la sana crítica no define, concreta específicamente un método para que el juez valore la prueba, para que el juez tome decisiones sobre la credibilidad de la información que arrojan los medios de prueba. Lo que hace la sana crítica es remitirnos a otros sistemas de validación del conocimiento, los clásicos, la lógica, que es un sistema, que la lógica, la sana crítica no es la lógica, la sana crítica nos remite al juez a la lógica, remite a los conocimientos científicamente afianzados, pero la sana crítica no son los conocimientos científicamente afianzados, nos remite a aquello. Le dice al juez: usted salga a buscar, juez, conocimientos científicamente afianzados para sustentar sus decisiones acerca de la prueba. Y finalmente nos remite, cuando ya todo eso no es suficiente, al sentido común, ¿no? Que algunos dicen que es el menos común de los sentidos, a
las llamadas máximas de la experiencia, ¿no? A las percepciones que tienen los individuos normales y corrientes respecto de los fenómenos naturales y corrientes, ¿no? Pero en sí misma, la sana crítica no le ofrece un método concreto al juez sobre cómo tomar las decisiones. Lo único que hace la sana crítica es le dice al juez, mire usted, valore libremente, pero luego en la sentencia justifique racionalmente sus decisiones sobre la credibilidad de la información que arrojan los medios de prueba. Y esto lleva a la segunda afirmación, ¿no? El proceso de valoración de la prueba es la culminación de un proceso psíquico que parte con la percepción que a través de sus órganos de conocimiento, de sus órganos cognitivos, el juez tiene respecto del flujo de información que van generando los medios de prueba. Después de esa percepción hay una interpretación. El juez tiene que esa información codificarla al lenguaje humano, y después este proceso culmina con la valoración. Esa información, diríamos, que el juez ha codificado, ¿no es cierto?, que ha llevado, ¿no es cierto?, a enunciados lingüísticos, tiene que, diríamos, sopesarla y determinar si va a preferir la información que surge del testigo A o del testigo B. ¿Ah? Eso es un proceso psíquico del juez que está, digamos, intensamente influido por elementos que no son racionales, ¿ah? Que no son racionales. Después voy a repetir una anécdota que usted nos contaba en clase sobre ese punto específico. Entonces lo que hace la sana crítica es decirle al juez, mire, a mí no me interesa si usted llegó a diríamos, a darle mayor crédito al testigo A o al testigo B, porque, diríamos, su vientre, diríamos, se inclinó por uno u otro. Lo que a mí me interesa, dice la sana crítica, si tuviera boca, lo diría así, lo que a mí me interesa es que usted cuando redacte la sentencia justifique racionalmente sus decisiones probatorias. Pero eso es un proceso que está después de la valoración, que viene después de la valoración. Eso yo le diría que es la síntesis de mi reflexión sobre la sana crítica hasta este minuto. Con lo cual tendría que responder a la pregunta ¿qué es la sana crítica? Mire, es una gran estafa. ¿Eh? Es una gran estafa. Yo quiero sacar de acá dos cosas, ¿no? Primero, ¿es una regla de valoración o es una regla de explicación de cómo valoré? Es lo último que usted dice, profesor. Por tanto, no es de valoración, es de explicación de un porqué. Si yo tomo una decisión para arriba, para abajo, lo que fuere, y ahora digo por qué la tomé. ¿Por qué absolví o por qué no absolví, o condené o no condené? Por tanto, de movida no es una cosa de valoración, está claro. Yo te voy a pedir que me digas ahora, de nuevo, sintéticamente, en una definición para alumnos, ¿qué es la sana crítica según todo eso? Ese conjunto de cosas, definirlo en 3 palabras. Es un mandato que la legislación da al juez de justificar en la sentencia sus decisiones probatorias. Yo diría... Pero esa es la nuestra, no la de los libros. Los libros dicen que es un sistema de valoración, el juez tiene que valorar la lógica y sus máximas de experiencia. Pregunta entonces, en las máximas de experiencia a la cual le remite la sana crítica, yo en mi larga vida judicial he visto que detrás de esa puerta o por esa ventana se meten los conocimientos personales del juez. Y el conocimiento personal del juez está vedado como forma de valorar una prueba o de justificar una sentencia, por lo menos que yo recuerdo de la ley de partidas, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? ¿Se mezclan el conocimiento personal del juez? Mire,
lo que ocurre es que las máximas de la experiencia apuntan no a la, diríamos, al conocimiento, a las intuiciones personales del juez, sino que en rigor a un conocimiento estándar del hombre medio, ¿no? A lo que aluden las máximas de la experiencia es a ciertos enunciados que traducen, diríamos, percepciones generales. Para decir una muy, muy sencilla, ¿no es cierto? Todas las personas normales tienden a ver cuando llueve, que llueve desde arriba hacia abajo y no al revés. ¿Eh? Por tanto, no justifica que el juez argumente sobre la base de su conocimiento personal de los hechos, sino lo que él tiene que enunciar es una máxima de conocimiento general común, digamos, que forma parte, ¿no es cierto?, del acervo de los ciudadanos normales que tienen percepciones normales acerca de las cosas. ¿Ah? Pero al fin y al cabo, profesor, al fin y al cabo, en el fondo lo que la sana crítica pide al juez es que sea abogado de sus decisiones probatorias, ¿no? Que argumente, diríamos, en función de qué razones, diríamos, prefirió la información que surgía del documento A o del documento B, o la información, diríamos, que emanaba, ¿no es cierto?, del peritaje A o del peritaje B. Lo interesante de todo esto es que esta obligación de justificar racionalmente las decisiones probatorias, en el fondo fuerza al juez a omitir en la sentencia todos aquellos otros factores, todos aquellos otros elementos no susceptibles de justificarse racionalmente. Y ahí también hay una especie de engaño, ¿no? El juez difícilmente va a poner en la sentencia, mire, le creí más al testigo A, porque resulta que el testigo B se sonrojó intensamente cuando estaba, diríamos, en estrado, o le temblaba el mentón, o sudaba copiosamente, ¿no? Esos elementos no son susceptibles de fundamentación racional, porque pueden significar cualquier cosa. Puede significar que el testigo está nervioso porque miente, pero pueden significar que el testigo, diríamos, está nervioso porque es primera vez que se enfrenta a un interrogatorio en medio de un juicio oral. Y a propósito del juicio oral, aquí también se aprecia que la oralidad y la inmediación no son siempre y en cualquier caso la panacea respecto de todos los males procesales, ¿no? Y uno en realidad podría cuestionar hasta qué punto la oralidad y la inmediación garantizan, como suele decirse, mejor calidad en la información que se extrae de la prueba. Precisamente porque al estar presente el juez, mientras el testigo es interrogado, mientras el testigo, diríamos, entrega información acerca de los hechos, es bombardeado el juez por una serie de estímulos, no solamente por lo que el testigo dice, sino por la apariencia física del testigo, por la forma en que va vestido el testigo, por el nivel de educación que traduce, la forma en que se expresa el testigo, por, diríamos, la semejanza que el testigo puede tener con su madre, con su padre, con sus sentimientos respecto de aquellas personas a quienes se asemeja el testigo, cosas que a veces tienen incluso impacto subconsciente sobre el juez. Esa sobrecarga de estímulos, diríamos, incide indudablemente sobre la valoración. Y resulta que como la sana crítica le manda al juez solo consignar la parte racional de esa decisión, las partes se quedan sin posibilidad de control de aquellos otros elementos que van a quedar omitidos. Que van a quedar omitidos, ¿no? El feeling. El feeling, sí, sí. Usted contaba una anécdota de me parece que era un cuento japonés, una colección de cuentos que
que se llamaba El Del Japón Japón heroico heroico y galante. y galante, ¿no? Y ahí Eh, cuenta usted esa historia del príncipe, ¿no es cierto?, que escucha una cosa extraordinaria en todo tiempo, que existe un juez justo, ¿no? Y entonces emprende una aventura a lo largo del Japón hasta llegar a aquella lejana provincia en que existe un juez justo, ¿no? Y cuando llega a la sala de audiencia, si no Itakura recuerdo mal, Shishaide se llama el juez. Itakura Shishaide, frente al daimyo del lugar. y estaba impartiendo justicia detrás de un biombo, si no recuerdo mal, mientras molía té con las yemas de los dedos, ¿no? Y claro, y le pregunté, ¿por qué no miras a las personas que demandan justicia? Y ahí el juez sabio dice, porque soy un hombre sensible ante la belleza, ¿no? Y muchas veces en la vida me ha tocado ver una cara hermosa, pero un corazón negro, o una cara fea, pero un corazón, diríamos, grande, ¿no? Y para no, diríamos, distraerme con las apariencias, es que prefiero no mirar a quien le imparto justicia, ¿no? Y parece que el moler té era para que el propio juez controlara el estado de su espíritu, ¿no? Si estaba tranquilo o había perdido la calma, ¿no? Esa anécdota yo siempre la cuento en mis clases cuando hago la crítica a la inmediación y a la oralidad, porque efectivamente hay un conjunto de estímulos, de sobreestímulos, que, digamos, son prácticamente de imposible control. Algunos de ellos ni siquiera el propio juez diríamos, lleva al nivel de la conciencia, ¿no? Imagínese usted que el testigo se parece a su padre que lo golpeaba en la infancia, ¿no? Va a haber una, diríamos, resistencia, una reticencia, ¿no es cierto?, subconsciente sobre lo que ese testigo diga. Todo eso escapa absolutamente a la posibilidad de control por las partes, porque eso no va a quedar nunca consignado en la sentencia. Oye, Claudio, has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Y es el tema central de golpe de esta conversación. Lo que interesa es que las partes tengan control de lo que el juez hace. A ver, en un proceso republicano, a ver, el proceso puede compararse en sí mismo como institución jurídica solo con una institución política que es la república. En el derecho todo opera de a dos, a un proceso que opera de a tres. Y en la política opera de a tres solamente en la república, con tres poderes o con tres funcionarios que hacen cosas diferentes, legislar, administrar y juzgar. Para que el proceso sea republicano tiene que darse la misma idea que se da en la república. Hay un intercontrol de poderes. Si el legislativo hace la ley y al ejecutivo no le gusta, la veta. Si no le gusta al judicial, la declara inconstitucional. Y el otro, a los dos, los juzga, ¿no es cierto? Parece claro que el juez controla las dos partes, que ellas entre sí se controlan. El problema es cómo hacen las partes para controlarlo al juez. Sobre todo cuando lo que el juez debe ser controlado está in pectore, el feeling, el sentimiento. Y eso hace que la sana crítica no sirva de verdad como método, como sistema. Yo estoy muy atento a lo que en los últimos años, a partir de Colombia sobre todo, a partir del Perú, se han entronizado los filósofos, los importantes filósofos del derecho como procesalistas. Y ellos glosan la sentencia, no el proceso. Y el proceso es un acto no procesal, ¿no? Entonces lo meten como procesal lo que no es procesal, pero bueno, así estamos. Y están haciendo toda una materia, una asignatura, un sistema de evaluación de la prueba, hacen cursos sobre esto. Y yo que he sido juez durante 27 años de mi vida y he visto jueces al lado mío y he estado en un tribunal oral durante 4 años de mi vida, he visto cómo impacta ferozmente un testigo en un juez. Lo he visto. Porque, insisto, nosotros dos, cada juez es uno y sus circunstancias formativas, al decir de Ortega, ¿no es cierto? Entonces, yo soy juez
y soy mi mamá, mi papá, mi mujer, mi hijo, mis amigos, mi vida, mis sentimientos, mis prejuicios. Y mis prejuicios pueden ser, prejuicios son juicios previos, que se tiene respecto de algo que se pone arriba de la mesa para resolver un problema más allá de las circunstancias fácticas que lo han formado. Y el prejuicio puede ser de color de piel, de raza, de religión, de política, de gusto sexual, de tantas cosas, ¿no? Y eso hace que el juez no sea controlable, y eso no le interesa a los juristas que prohíjan el sistema inquisitivo, o el que rige en Chile, o el que rige en la Argentina, ¿no es cierto? Chile dice tener un sistema acusatorio en lo penal, pero de verdad el juez sigue siendo formado en lo inquisitorial. Nunca nadie le dijo, mira, este era es así, hay que cambiar todo porque política, jurídica, moral, ideológicamente, una cosa es incompatible con la otra. Yo con los años he llegado a la conclusión de que todo es indicio, porque los jueces nada prueba nada. Nada, yo a la gente le creo, medios de acreditación, debo aceptar solamente lo que científicamente es absoluto, el ADN, pero punto. Y lo demás es todo opinable. El peritaje es opinable, el testigo es opinable, la confesión puede ser mentirosa. Y entonces todo es una cosa que a mí me impacta algo, o una cosa más que la otra. Yo recuerdo una audiencia de un accidente de tránsito en un tribunal colegiado que yo integraba con una señora y un señor mayor, que ya en su senectud le gustaban las muchachas, y en una audiencia llegó una rubia esplendorosa con escote bajo y falda alta, y se sentó, y el juez se enamoró de ella. Dirigía la audiencia. Y entonces le dijo, oye hija, le dijo, yo quiero que me digas qué es lo que sabes de tal cosa. Y le hizo 40 preguntas. Encandilado. Era para encandilarse, pero estaba encandilado. Haroldo me dijo, ¿usted alguna pregunta? Nos dice a los otros dos, estamos al lado. Y él cuando se vio que nadie le preguntaba nada y que se le caía el juguete, dijo, a ver hija, yo no entendí bien esto, vamos a preguntar de nuevo, y arrancó otra vez, ¿no es cierto? Él salió a defender la posición de la parte a quien ese testigo había servido, y perdió porque los otros dos jueces, yo entre ellos, no estábamos de acuerdo con ellos. Es decir, los jueces fallan por convicción. Y si hay convicción, no hay que explicarla. Entonces no hablemos de sana, tenés razón vos, no hay que hablar de la sana crítica, hay que hablar simplemente no es método de valoración, sino de explicación. Y además, que los jueces no se confundan, que, como acabas de decirlo bien, dentro de las máximas de experiencia no entran los que ellos saben, no porque viven en los lugares, pues son hombres, sino porque conocen el tema, porque lo vieron, porque preguntaron, por lo que fuera, ¿no? Bueno, sigue usted con lo suyo, yo me metí una baza, pero... No, fíjese a propósito del control, que por ahí partió, diríamos, su intervención. También la inmediación y la oralidad han, diríamos, permitido afirmar a los juristas publicistas, ¿no es cierto?, enemigos del control de los jueces, que dado que la valoración de la prueba se hace en un contexto de oralidad e inmediación, no es controlable por la Corte por vía recursiva, ¿no? Se ha llegado a afirmar incluso aquello, porque no son reproducibles las condiciones de percepción del juez de la audiencia de juicio al nivel de la Corte. Y básicamente lo que se controla son, por ejemplo, en la nulidad laboral, en Chile, en el recurso de nulidad laboral, porque no hay apelación contra la sentencia definitiva, sino un recurso extraordinario de nulidad. Lo que pueden controlar los jueces es infracción manifiesta a las reglas de la sana crítica, ¿no? Entonces, simplemente lo que pueden controlar son errores obvios, evidentes,
en la argumentación del juez a la hora de fundamentar esas decisiones, probatorias, ¿no? Yo no tengo, fíjese, una solución a esto, ¿no? Hay quienes defienden la prueba legal o tasada, que por lo menos daba, diríamos, con leyes regulatorias, las leyes regulatorias de la prueba permitían, digamos, un control, diríamos, más estricto de estas decisiones valorativas del juez. ¿Ah? Pero por último, sinceremos que estamos frente a un sistema que en definitiva es de libre convicción, ¿no? Y eso pudiera ser además un argumento en orden a considerar la participación de jurados al menos en algunos tipos de juicios, porque en rigor no hay ninguna garantía de que un juez unipersonal o incluso un tribunal colegiado de tres jueces es garantía de una valoración, digamos, más imparcial o más justa que la que pueda hacer, diríamos, un jurado de ciudadanos. ¿Ah? De hecho, a mí me parece que ofrecen mayores garantías los jurados en cuanto es necesario poner de acuerdo, diríamos, a un número, diríamos, significativo de personas acerca de los hechos, diríamos, que forman parte del debate, ¿no? Del debate. La posibilidad de control es reducida, especialmente bajo esta argumentación de que la oralidad y la inmediación generan, diríamos, una circunstancia irreproducible y por tanto no es coherente en un sistema de oralidad e inmediación la apelación contra la sentencia definitiva, puesto que la apelación permite una revisión completa tanto de los hechos como del derecho, y es necesario sustituirla por un recurso extraordinario de nulidad, donde fundamentalmente lo que se alegan son vicios, diríamos, de derecho, ¿no? Vicios legales, o en algunos casos, como en la nulidad laboral chilena, también infracciones constitucionales. Fíjese que esto es bien coherente con la ideología publicística, porque el agravio de parte deja de ser lo que justifica el control del superior y se cambia por la infracción de la ley. De la ley, obviamente, de fuente estatal, de la norma de fuente estatal, ¿no? Esa restricción recursiva también es un claro síntoma de publificación de los procesos en que se discuten intereses privados, como el proceso civil en sentido estricto, el proceso laboral, el proceso de familia, ¿no? De familia. Es un síntoma inequívoco de la publificación de nuestro sistema de justicia. Oye, yo estoy convencido de que todos nuestros sistemas son inconstitucionales, porque de momento que hemos suscrito pactos internacionales, y en la Argentina no solamente los hemos suscrito, están colocados a nivel de la Constitución, son parte integrante de la Constitución. San José explica que el control debe ser fáctico y jurídico, es decir, el recurso idóneo para poder controlar una sentencia debe versar tanto sobre hechos como sobre derechos. Y el único recurso que técnicamente permite eso es el de la apelación, el de la nulidad, pero el de la apelación. Recordemos que la apelación lo que está viendo es la justicia, la nulidad, la legitimidad de un pronunciamiento, ¿no? Y lo fáctico no es ilegítimo, es justo o injusto, según la óptica del que gana o del que pierde, del que juez que falla de un lado o en el otro. Cuando hemos suscrito los pactos internacionales, automáticamente tendríamos que haber terminado con los recursos de casación, porque nosotros en la Argentina, en lo penal, tenemos un recurso de casación contra las sentencias definitivas de los tribunales orales pluripersonales penales cuando son de manifiesta inconstitucionalidad porque no pueden entrar en los hechos.
y nadie ha dicho nada. Manuel González Castro en su tesis doctoral habló de que el recurso de casación no es el recurso idóneo en los términos del Pacto San José de Costa Rica, ¿verdad? Pero ustedes lo han solucionado de alguna manera, porque en Chile han inventado la casación de hecho, no la casación de derecho. Me imagino que allí estarán entrando por una vía, por una puerta trasera, lo que está hablando San José. Ustedes tienen una casación distinta. ¿Qué es esa casación de hecho y de derecho? O sea, lo que en Chile existe más bien es la casación en la forma y la casación en el fondo. Pero ambos son recursos jurídicos, ¿no? La casación en la forma persigue vicios procedimentales, vicios normalmente improquedento. La casación en el fondo, vicios de la sentencia del juez, fundamentalmente a la hora de aplicar la ley, pero ya desde antiguo, desde antaño, se consideró que era materia de casación la infracción de las leyes regulatorias de la prueba, y por esa vía un tanto oblicua se permitió algún grado de revisión fáctica. Lo mismo se reproduce en el recurso de nulidad laboral, por ejemplo, ¿no? Que por la vía de la eventual transgresión, como decía antes, de las reglas de la sana crítica, algún grado de control puede hacer la Corte en casos, digamos, manifiestos, en casos más bien grotescos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que incluso en aquellos casos por la vía del control de las supuestas reglas de la sana crítica, la Corte puede entrar indirectamente sobre los hechos. Lo que va a controlar la Corte es fundamentalmente la argumentación que dio el juez en la sentencia, ¿no? Si fue una argumentación coherente desde el punto de vista lógico, si no incurrió en falacia, si no transgredió los principios elementales de la lógica, identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente, si no, diríamos, valoró los hechos de manera, diríamos, contraria al sentido común, o si efectivamente desatendió, por ejemplo, las conclusiones de un peritaje científico. Sabemos, yo lo aprendí con usted, que el peritaje científico no es todo peritaje, yo diría el 1% de los peritajes, ¿no? Entonces, la posibilidad, el control está fundamentalmente sobre la técnica argumentativa del juez a la hora de justificar, sus decisiones probatorias. Y como el juez es abogado, y como los abogados, digamos, nos entrenan, digamos, durante la carrera para poder argumentar, va a ser en realidad difícil que un juez no logre una argumentación aceptable en relación con la valoración de la prueba, ¿ah? Con lo cual las posibilidades de control por la vía recursiva en estos recursos de derecho estricto es muy limitada, ¿no? Yo coincido con usted que al menos el sistema americano, el convencional americano, el pacto de San José, si no estrictamente en la letra, conforme lo ha interpretado la Corte Interamericana, demanda, diríamos, un recurso que permita una revisión amplia tanto de los hechos como del derecho. Y ahí coincido nuevamente con usted en que estamos al debe, porque la apelación, al menos en mi país, la apelación contra la sentencia definitiva va en retirada en las distintas, diríamos, ramas del derecho procesal. Oye, ¿por qué hemos llegado a eso en todos nuestros países, ¿no? ¿Cuál es el afán abogadil o político de eliminar el control apelatorio cuando realmente no nos va bien con esto? En tu experiencia abogadil, en la mía, a ver, en la mía yo sé que el sistema no funciona, está hace agua por todos lados, y sé que en cada lugar de América pasa exactamente lo mismo. Hoy le pregunto a un chileno, un colombiano, un venezolano,
si quiere, y prefiere siempre el peor de los arreglos a esperar algún día un juicio o una buena sentencia. ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Cuál es tu experiencia ahí en Chile? Yo creo que por la hegemonía que tiene en las escuelas de derecho la corriente publicística del derecho procesal, que es la que defiende, como dice un buen amigo suyo, ¿no? El profesor Tarufo, que sostiene que hay que confiar en los jueces, ¿eh? Que hay que confiar en los jueces, y que la solución de los males procesales pasa por un juez fuerte, digamos, y prácticamente omnímodo, ¿ah? Omnímodo, ¿ah? Que es absolutamente lo contrario a lo que nosotros defendemos, ¿no? Pero Y, ¿qué es lo que dice la lógica? A ver, en mi país hay 11.000 jueces. ¿Por qué voy a convertir en 11.000 personas que no sé dónde nacieron, quiénes son, qué piensan, qué es lo que hacen por la noche? ¿Cuál es el por qué debo confiar en los jueces? Pero los jueces no son dioses, ¿no? no, Había un amigo mío que decía que había una diferencia esencial entre los jueces de diversas instancias. El juez de primer grado se cree Dios. El juez de segunda instancia se siente Dios. El de tercera en la corte es Dios, ¿no? Pero aunque ellos se sientan, se crean o sean, yo no tengo por qué aceptar que lo sean, ¿no? Porque además los veo que comen igual que yo, y se enamoran igual que yo, y se enojan igual que yo, ¿no? Eso del juez chino que contaste, Itakura Siseide, el moler las hojas de té, cuando el Blaime le pregunta por qué lo hace, es porque cuando la hoja, para que la hoja salga perfecta, el corazón debe estar tranquilo, dice él, ¿no? Y si él comienza a ver que la hoja no le sale perfecta, es porque su corazón está intranquilo, y él dice, entonces yo me abstengo de juzgar. Yo con los años he aprendido que no puede juzgarse estando enojado uno. Y los jueces se enojan con los abogados, con los expedientes, con la vida, con el sueldo, con la pandemia. Y entonces si el juez está enojado, no puede fallar. Porque el juez enojado no es un juez ni legalista ni piadoso. Y esto es terrible, Claudio. Y pasa lo mismo en Chile, ¿no? En Chile en Chile tiene mejor justicia que en Argentina. Yo he visto la justicia chilena una justicia seria, de gente comprometida con su quehacer. Los veo hablar, los veo vestirse. No, nunca he visto un juez chileno rico, ni tampoco que piense más allá de lo que tiene que ser un hombre común. Pero no es así en todas partes de América. Y aún así en Chile también hay problemas. Lo veo en los diarios. yo diría, profesor Alvarado, que la solución que se plantea desde el publicismo es la del juez activo, por no decir activista, ¿no? Que todo el problema se reduce a que al juez le faltan facultades o que, diríamos, hay excesivo formalismo, ¿no? Fíjense ustedes que hay una cosa horripilante, ¿eh? Que mis profesores, algunos diríamos, la decían y uno la repetía y después yo con el tiempo fui considerándola cada día más, cada vez más horripilante, y es aquello de que la forma no importa, lo que importa es el fondo, ¿no? Un poco la pregunta retórica que usted hacía, que hizo en otra charla, además, que dio en el aula magna de mi facultad, ¿qué es más importante, el método o el fin, ¿no? O la meta. Y, o la meta, el método o la meta, ¿no? El método o la meta, ¿ah? La forma y el fondo. No se entiende que la forma es garantía, ¿no? No se entiende aquello que usted nos ha enseñado incontables veces, de que la jurisdicción es un poder inmenso. En algunas épocas era poder de vida o muerte sobre los ciudadanos. Es poder sobre la libertad de los ciudadanos. Es poder sobre el patrimonio, los bienes,
de los ciudadanos. Es un poder inmenso. El juez, digamos, tiene un poder inmenso sobre, en algunos casos, sobre la vida, sobre la libertad y sobre el patrimonio de los ciudadanos. ¿Ah? Y el poder sin límite, el poder sin suficiente contención, se desborda, ¿no? Como los ríos. ¿Ah? Si los ríos no están suficientemente contenidos, viene una lluvia, se desbordan y nos ahogan, ¿no? El poder sin control, sea quien lo ejerza. ¿Ah? Eso lo dice un famoso autor francés, ¿no? El poder, sea quien lo detenta, tiene que estar limitado. Tiene que estar limitado, porque si no está contenido, no está limitado, entonces se desborda y nos asfixia. El proceso es rito, ritualidad, forma, y es la forma que contiene, que causa el ejercicio de este tremendo poder y permite que el juez no haga lo que quiera, sino lo que debe, lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. Que a mí me parece prácticamente evidente, ¿no? De una digamos, claridad irrebatible. Sin embargo, no es lo que se enseña en las escuelas de derecho procesal, donde el problema, ¿no es cierto?, de la tardanza en la tramitación de los procesos se resuelve suprimiendo las formas, suprimiendo trámites, suprimiendo en definitiva toda esa estructura, ¿no es cierto?, que encausa el ejercicio del poder y que es garantía para los ciudadanos de ejercicio no arbitrario de poder, ¿no? Por eso, la solución no soluciona nada, al contrario, aumenta la arbitrariedad de los jueces. Fíjese usted que hay todavía videos en YouTube sobre este juez nazi Roland Freisler, ¿no? Y los procesos que se hicieron después de la operación Valkyria, donde se juzgó en el Tribunal Popular Alemán, ¿no es cierto?, a quienes se les imputaba haber participado en esa conjura contra Hitler, ¿no? Y es un juez que le grita a los imputados, que los insulta. Hace poco circulaba un video tomado, diríamos, en una de estas audiencias a través de Zoom, donde una jueza gritaba y maltrataba al abogado. Oye, a mí me recordó aquellos videos que vi en YouTube sobre el juez Freiler, ¿no? Es un grave error, confiar en los jueces, porque los jueces son humanos y están sujetos a todas las pasiones, diríamos, a todas las tentaciones a que estamos sujetos todos los seres humanos, y la tentación del poder es inmensa, ¿no? Es inmensa. El poder tiene algo demoníaco incluso, ¿no? El poder siempre busca expandirse, crecer, ¿no? Si usted otorga poderes sin límite a los funcionarios, si usted otorga poderes sin límite a los jueces, está abriendo el campo para que el juez se tiente con la arbitrariedad y con, diríamos, el abuso, el abuso, ¿no? Hay, diríamos, testimonio fílmico, gráfico de eso, incluso circulando por las redes sociales, ¿no? Debiéramos escarmentar algún día, ¿no? Usted, me imagino, lleva predicando, no sé, 20, 30 años y todavía no logramos entenderlo ni escarmentar, pero en esta cruzada, ¿no es cierto?, todos sus discípulos lo seguiremos y seguiremos insistiendo en la necesidad del proceso, ¿no es cierto?, como límite al ejercicio de la jurisdicción, el proceso como garantía de la libertad de los ciudadanos. Es que así nació, ¿no? Nació como un límite al poder, ¿verdad? A mí me parece, Claudio, que lo que tenemos nosotros es un desconocimiento básico del porqué del proceso, del para qué del proceso, de su finalidad última, ¿no? En los últimos años, la materia procesal ha sido manejada por los civilistas y por los penalistas. Por ejemplo, en la Argentina, en el año 83,
penalistas que entendían que el proceso penal era una forma de hacer política criminal y no de defensa del imputado, eliminaron la asignatura de Derecho Procesal Penal en el currículo de la carrera de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Yo era profesor a la sazón en esa universidad, lo fui 7 años, y vi que la materia procesal, la importantísima materia procesal que versa nada menos que sobre la libertad, pasó a ser las 2 últimas bolillas del programa de Penal 2. Cuando se concursó la asignatura, los jurados eran penalistas, los aspirantes eran penalistas y los temas eran de derecho penal. Por tanto, quedaron afuera los antiguos profesores de derecho procesal penal. Pues se dieron cuenta que había programas anteriores que tenían todavía la materia, entonces contrataron a 2 o 3 de ellos para que continuaran hasta que ese plan terminara. Pero después nunca más nadie sabe la asignatura porque no se enseña, esa es la verdad. En la Argentina hemos tenido recientemente, hace pocos años, un nuevo Código Civil que recuerda que la Argentina es un país federal, donde las provincias delegan el poder a la nación, y lo que hicimos las provincias en su momento fue reservarse el derecho de ciertas legislaciones. Entonces le dieron el poder a hacer el Código Civil, pero no el de la administración de justicia. Es decir, que todo lo relativo a los tribunales, justicia, jueces, etc., es materia reservada a las provincias. No obstante, este Código Civil metió 500 y tantas normas de derecho procesal, violentando el derecho de reserva que la Constitución le brinda a las provincias, ¿no? Y nadie dijo nada. Yo te sugiero buscar en Google, porque es una cosa notable, un artículo que en un blog personal, el magistrado de la Corte de Buenos Aires, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de nombre Héctor Negri, un connotado filósofo muerto hace muy poco tiempo, escribió con el nombre de Claudicación de la Cultura, mostrando cuánto hemos perdido los argentinos por ese código que nos habían quitado y nos habían puesto uno de hecho por los civilistas, ¿no? Es decir, hemos pasado a ser los procesalistas los hijos tontos de la gente importante. Y entonces la materia la hace Tarufo, que no es procesalista. Yo creo que Michele Tarufo, a quien conozco y respeto profundamente, creo que es un connotado filósofo y debe ser el más importante en el mundo, comparatista en materia jurídica. Insiste en cosas jurídicas. El otro día escuché una cosa sobre la oralidad sensata, pero le insiste en estos jueces super fetados, super dotados, de que hay que tenerle confianza, como dijiste vos recién, ¿no? Palabra que la dice mucha gente, ¿eh? Usted no le tiene confianza a los jueces. Me pregunté, ¿por qué tengo que tenérsela? Pero en esta desazón mía, después de tantos años, yo me pregunto, ¿nos va mejor con esto? Con estos jueces Superman. ¿Nos va mejor? Hemos mejorado, tenemos mejor justicia, más rápida, más expedita, más justa. No la tenemos. La mora es fenomenal. Cada día se demerita más el derecho de defensa en homenaje a una difusa justicia que nunca llega. Y nunca nos adecuamos a las constituciones, ¿no? En definitiva, a mí me parece que el proceso, como acabas de decir, es garantía, limita el poder. No está para que los jueces jueguen conmigo, sino para que yo me defienda de los jueces. Es una cosa muy distinta. Vos que sos abogado en ejercicio te has dado cuenta de eso. Pero vos sos una mosca blanca en Chile, ¿eh? Sí, la verdad es que hay una cosa muy interesante, usted la ha percibido probablemente en todos los países en que ha dictado conferencias, donde ha hecho clases, donde tiene incontables amigos, y es que si bien es cierto, el publicismo es la escuela hegemónica en las facultades de Derecho, el garantismo siempre gana adeptos y siempre se reconoce la sensatez de nuestra idea en los abogados que ejercen la profesión, ¿no?
Ahí yo diría que el garantismo campea. Todas las tesis garantistas que yo enseño los pequeños cursos que me han dejado sobre procesal laboral en la facultad, en las clases de posgrado, no conozco ningún abogado que ejerza la profesión que no haya encontrado absolutamente sensato nuestros planteamientos, porque son ellos los que experimentan todos los días el ejercicio del poder de los jueces, ¿no? De los jueces y muchas veces el maltrato, ¿no? Y muchas veces el maltrato, ¿no? Y por eso yo tengo, diríamos, fe en que después de predicar vamos a conseguir cosas. ¿Eh? Algo se consiguió en Chile, ahí sigue para furia de los procesalistas, publicistas, paralizado la reforma procesal civil, respecto a la cual teníamos nosotros, nuestro instituto, además severas críticas. Allí hicieron una gigantesca labor Hugo Boto y Francisco Pinochet en las discusiones parlamentarias. Fíjese que en algún minuto los procesalistas que prepararon el proyecto pretendieron que se aprobara in totum por el Congreso sin discusión. Y al libro cerrado. Exactamente, exactamente, ¿no? Y eso conecta con otra cuestión también extremadamente importante que nuestra escuela ha puesto sobre el tapete. El proceso tiene un profundo fundamento político, ¿no? Y muchas veces se intenta ocultar aquello en la afirmación de que el proceso es una técnica, es una cuestión técnica, de la que solo saben los profesores de Derecho Procesal, y no todos, sino que los que son, diríamos, tienen la bendición del gurú procesal del momento. Ellos, a puertas cerradas, en Chile se llamaron los foros para la reforma, redactan los proyectos que pasan luego, que asume el gobierno y los pone en el Congreso, ¿no? Pero es muy importante evidenciar que en la elección de sistema procesal hay siempre una definición política que dice relación con la tensión entre el individuo y el colectivo, o entre el individuo y el Estado, y por supuesto que las reformas procesales tienen que ser discutidas, profusamente discutidas en los órganos de deliberación democrática, y tienen que ser escuchadas por los parlamentarios todas las voces y todas las opiniones, porque luego son los usuarios los que van a sufrir en carne propia, diríamos, los diseños procesales que estos foros, estos cenáculos académicos diseñan muchas veces a puerta cerrada y sin, diríamos, una conexión muy profunda con la realidad, ¿no es cierto?, con el ejercicio profesional. ¿Ah? Una de las cosas más entretenidas, más interesantes, que mis alumnos mayormente los estimula, es diría, de alguna manera, levantar el velo de lo técnico, de los artículos, del procedimiento, y mostrar que el proceso no equivale a procedimiento, que el derecho procesal no es derecho procedimental, sino que aquí entran en juego la historia, la filosofía y la política de manera extremadamente importante. Hay que solo, desde esas perspectivas es posible comprender cuál es el sentido de un sistema procesal. Esa frase final me parece importante para dar por terminada la charlita, ¿no? Porque esa descripción tuya es una expresión de deseo que yo le hago propia. Hay que darse cuenta que detrás de esto hay historia, dolor, sangre, sudor, lágrimas, como era Churchill, ideologías, políticas, ¿no? Y el diseño tiene que adecuarse al momento histórico que estamos viviendo nosotros, con la política y la filosofía política que está imperando en el momento, ¿no?
Oye, lo tomo esto como expresión de deseo, lo dejo, me parece un buen final para esta conversación, me pareció interesantísimo. Mire, hemos derivado por un montón de cosas a partir de la sana crítica, hemos charlado hasta el actual estado de los tribunales en América Latina. Mi querido Claudio, gracias por todo, un fuerte abrazo. Yo le agradezco mucho esta conversación, siempre enriquecedora y siempre a su disposición para lo que se tercie. Un gusto haberlo visto y espero, ruego a Dios, poder verlo in corpore, en presencia. Acá o allá, ¿no? Allá o acá. Allá o acá. Muero por traerlo al aula magna. De nuevo. Así es. Un abrazo grande y hasta siempre. Hasta pronto. Gracias por todo. Gracias a todos. Muchas gracias.